Bienvenidos a Matemáticas Cercanas. Yo soy el profesor Amadeo Artacho y en este vídeo vamos a hacer un ejercicio de operaciones combinadas con potencias, en el que a diferencia del anterior que hice en el canal en el que todas las potencias tenían la misma base, en este, como podéis observar, hay potencias que tienen distintas bases. Bien, lo que vamos a intentar hacer siempre son operaciones entre aquellas potencias que sí que tengan la misma base. Vamos a empezar por el numerador. Tenemos una primera potencia que es 7 elevado a menos 9. Bien, podemos hacer dos cosas. Una, que es dejar esta potencia tal cual está en el numerador, y la otra sería, si recordáis el vídeo de las potencias con exponente negativo, es bajarla al denominador, pero poniéndole ya el exponente positivo. La voy a dejar en el numerador, porque para hacer operaciones ahora al principio no nos molesta que tenga exponente negativo. Bien, si continuamos tenemos un por y ahora tenemos dentro de un paréntesis una multiplicación de potencias y está todo ello elevado a un exponente, a 4. Bueno, pues para hacer esto lo que hay que hacer es cada una de esas potencias elevarlas al exponente que está fuera del paréntesis. Es decir, si cojo la primera potencia, que es 2 elevado a 2, la tenemos que elevar a ese exponente que está fuera del paréntesis, a 4. Y nos queda una potencia de potencia que ahora después vamos a calcular. Y ahora cogemos la segunda potencia que está dentro del paréntesis, que es 7 elevado a 5, y la elevamos también a ese exponente de fuera del paréntesis, a 4. ¿Vale? Nos queda otra potencia de potencia. Y si seguimos, tenemos ahora ya 7 elevado a 6, que era la última potencia que estaba en el numerador. Nos vamos al denominador y tenemos, como en el caso de antes, como en el numerador, una multiplicación de dos potencias que está entre paréntesis y elevado todo a un mismo exponente, a 3. Bueno, pues tenemos que hacer lo mismo. Hay que coger la primera potencia, que es 2, y elevarla al exponente que está fuera del paréntesis, a 3. Ponemos un por y ahora cogemos la siguiente potencia que estaba dentro del paréntesis, 7 elevado a 3, y lo elevamos también a ese exponente que está fuera del paréntesis, a 3. Y nos queda otra potencia de potencia que calcularemos después. Y seguimos con el denominador, tenemos por, el 2 que está en el denominador, otra vez por, y una última potencia de potencia. Bien, podemos calcularla ya si queremos o dejarla para después con las otras. Y eso es lo que voy a hacer. La voy a escribir y ahora después ya las hacemos todas juntas. Bien, el siguiente paso ¿qué es? Bueno, pues como he comentado antes, nos han quedado una serie de potencias de potencia y tenemos que calcularlas. Si nos vamos al numerador, tenemos el 7 elevado a menos 9 por y tenemos la primera potencia de potencia. Os recuerdo, para calcular las potencias de una potencia había que dejar la misma base y multiplicar los exponentes. Por lo tanto, en este 2 elevado a 2 a su vez elevado a 4, tenemos que dejar la misma base, que es 2, y multiplicar los exponentes. 2 por 4, 8. Nos queda 2 elevado a 8. Ponemos un por y nos vamos a la siguiente potencia de potencia que aparece en el numerador, que es 7 elevado a 5, a su vez elevado a 4. Bueno, pues dejamos la misma base, que es 7, y multiplicamos los exponentes. 5 por 4 y es 20. Escribimos la última potencia del numerador, 7 elevado a 6, y nos vamos al denominador. Primero tenemos 2 elevado a 3, lo ponemos por... Y ahora tenemos otra potencia de potencia, ya sabéis, hay que dejar la misma base, en este caso es 7, y multiplicar los exponentes. 3 por 3, 9. Y seguimos, ponemos el por, el 2, por, y hacemos la última potencia de potencia que está en el denominador, dejamos la misma base, que vuelve a ser 7, y multiplicamos los exponentes. 4 por 3, 12. Bien, ya hemos hecho todas las potencias de potencia y ahora lo que tenemos que hacer son, tanto en el numerador como en el denominador, operaciones entre potencias que tengan la misma base. Si nos fijamos en el numerador, tenemos que con la base que sea 2, solamente hay una potencia que es 2 elevado a 8. Pues la ponemos. Ponemos un por y ahora vamos a ver qué potencias hay con base 7. Y son esas tres que he marcado. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es multiplicarlas, es decir, se trata de una multiplicación de potencias con la misma base. Y os recuerdo, para multiplicar potencias con la misma base, se ponía la misma base, en este caso la base es 7, y se suman los exponentes. Si sumamos estos exponentes tenemos menos 9 más 20, que es 11, y 11 más 6, 17. Ya tenemos hechas las operaciones que se pueden hacer en el numerador. Nos vamos al denominador y hacemos lo mismo. Vamos a ver qué potencias hay que tengan la misma base. En este caso vamos a empezar viendo las que tienen como base 2. Y son esas dos que he marcado ahí, 2 elevado a 3 y 2. Las multiplicamos. Para multiplicar esas dos potencias de igual base,
dejamos la misma base que es 2 y sumamos los exponentes. 3 más 1, porque el exponente de esa potencia de 2 es 1. Pues 3 más 1, 4. Y ahora hacemos lo mismo, pero con las potencias que tienen de base 7, que son esas dos que he marcado, 7 elevado a 9 y 7 elevado a 12. Y las multiplicamos, es decir, hay que dejar la misma base que es 7 y sumar los exponentes. 9 más 12, 21. Bien, pues ya una vez que hemos hecho las operaciones que se podían hacer en el numerador y las que se podían hacer en el denominador, ¿cómo podemos continuar? Bueno, pues ya hemos visto que en el numerador y en el denominador ya no podemos hacer nada más porque ni coinciden las bases ni coinciden los exponentes, pero sí podemos hacer operaciones ahora entre el numerador y el denominador. Es decir, vamos a buscar potencias que tengan la misma base y en este caso, en lugar de ser multiplicaciones, pues serán divisiones. Si buscamos potencias que tengan de base 2, tenemos esas dos que están ahí marcadas y se trata por lo tanto de una división de dos potencias de igual base. Tenemos que dejar la misma base y os recuerdo, para dividir potencias de igual base hay que restar los exponentes. Al exponente del numerador, que es 8, le tenemos que restar el exponente de la del denominador, que es 4. 8 menos 4, 4. Y nos queda 2 elevado a 4. Ponemos un por y hacemos lo mismo con las otras dos potencias que tienen de base 7. Es decir, es una división de potencias de igual base. Ponemos la misma base, que en este caso es 7, y restamos los exponentes. Al del numerador hay que restarle el del denominador. 17 menos 21 es menos 4. Nos queda entonces una multiplicación de dos potencias en la que, si os fijáis, las bases no son iguales, los exponentes tampoco. Y además hay una potencia que nos ha quedado con exponente negativo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues si recordáis el vídeo de las potencias con exponente negativo, lo que se hacía era bajar esa potencia al denominador, pero poniéndole ya el exponente positivo. Lo hacemos, nos quedaría entonces en el numerador 2 elevado a 4, y eso partido por... Y ahora esa potencia de 7 elevado a menos 4 la bajamos al denominador, pero con el exponente positivo. Sería 7 elevado a 4. Bien, si lo que nos piden, en el ejercicio es expresar esto como una única potencia, sí podemos hacerlo, porque si os fijáis nos han quedado una división de dos potencias que tienen el mismo exponente. Y si recordáis cómo se dividían potencias con el mismo exponente, había que dividir las bases y dejar ese exponente. Si nosotros dividimos las bases sería 2 entre 7. Como no es una división exacta, lo dejamos en forma de fracción, 2 séptimos. Y ahora ya ponemos el exponente el mismo, 4. Y nos habría quedado esto expresado ya como una única potencia de base una fracción y exponente 4. Bien, si lo que nos piden en el ejercicio, sin embargo, es calcular un resultado numérico, lo que tendríamos que hacer es la potencia que estaba en el numerador 2 elevado a 4, calcularla. Si lo hacemos, nos queda 16, ¿vale? 2 elevado a 4 es 2 por 2, por 2 y por 2. El 2 4 veces. Y si calculamos 7 elevado a 4, que es la que tenemos en el denominador, nos quedaría 2401. Y nos quedaría como resultado numérico una fracción que es 16 partido por 2401. Una cosa importante, fijaros que yo he podido expresar todo esto como una única potencia de base a una fracción porque han coincidido los exponentes, ¿vale? Si no hubiesen coincidido los exponentes, no lo podríamos haber hecho y lo tendríamos que haber dejado tal cual estaba. Bueno, pues ahora sí ya hemos terminado con este ejercicio de operaciones combinadas con potencias. Ya sabéis que en el canal podéis encontrar más ejercicios de este tipo y de otros que os puedan interesar. Si os ha gustado el vídeo, podéis dejar vuestro me gusta y, como siempre os digo y me gusta deciros, os espero en el próximo vídeo para seguir aprendiendo. Un abrazo muy grande.